Amigas y amigos, es un placer saludarlos en otro programa de Identidad. Feliz sábado. Reciban de parte del equipo de Unión Radio un cordial saludo y por supuesto un cálido abrazo. Y ha llegado el momento del plato fuerte de este día. El pastor Eber Roblero ya nos está esperando para que junto a él podamos compartir un poquito más. Así que le dejamos el espacio y esperamos que tú puedas aprender muchísimo. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Una vez más, apreciados amigos y hermanos, muchas gracias por permitirnos este momento de unirnos para el estudio de la palabra del Señor. Continuamos con un tema sumamente importante ahora. Y vamos a ver el tema de la cena del Señor en la Biblia. Para poder abordar este tema de la cena del Señor, lo vamos a hacer en dos partes. En la primera abordaremos lo que tiene que ver con el rito de humildad o el lavamiento de los pies. Y en la segunda parte vamos a considerar las implicaciones que tiene la celebración de la cena del Señor con los emblemas del pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar. Y cuando ya abordemos estas dos partes, estaremos seguros de tener un concepto mucho más claro de lo que significa la cena del Señor. Por ahora, entremos entonces de lleno con la parte de lo que significa el lavamiento de los pies o el rito de humildad que se practica antes de la celebración de la cena del Señor. La ordenanza de lavamiento de los pies y celebración de la cena del Señor es una ordenanza emanada directamente de Jesús. En otras palabras, es un mandato, hay que hacerlo, pero no hacerlo por cumplir con ese requisito o vaya, si Él lo dijo, pues hay que hacerlo. No, tenemos que comprender esa esencia de este mandato, de esta orden y el por qué tenemos que hacerlo. Cuando comprendemos incluso las bendiciones que esto trae, los beneficios que esto trae, por supuesto que ahora lo vamos a hacer con mucha más devoción, mucho más entusiasmo y con mucha más claridad, sabiendo que la palabra del Señor tiene propósitos más allá de lo que a veces nos imaginamos o tiene una explicación con los símbolos que aparecen allí. Así que vamos, Jesús instituyó el lavamiento de los pies. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 13 y los versículos 12 al 17, la palabra del Señor dice así. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En los tiempos de Jesús, la costumbre requería celebrar la Pascua. Y para celebrar la Pascua se hacía algo muy interesante. Un día antes de la celebración, por ejemplo, de la fiesta del pan sin levadura o fiesta de los panes ácimos, todo mundo debía entrar en una acción de reverencia, en una actitud de arrepentimiento, en una decisión de confesión de pecados, en un ambiente de estar en paz con Dios y con el prójimo. Esos días previos eran días de búsqueda de alguna falta en mi vida para poder confesarla. Eran momentos de reflexión para pensar, ¿he ofendido a alguien? ¿Conscientemente tengo alguna diferencia con algún familiar, con el prójimo, con alguien? Era el momento para ponerse a cuentas y estar, por supuesto, en paz, como lo mencioné, tanto con Dios como con el prójimo. Ahora Jesús viene y lo que Jesús hace es, antes de la celebración de la Pascua, Jesús viene ahora y en reunión con sus discípulos procedió a lavarle los pies a los discípulos. Por supuesto, al leer todo ese capítulo de San Juan, vamos a descubrir muchos ingredientes que hacen de esta práctica algo muy significativo para la vida cristiana. Pero entremos mejor con más detalles. ¿Qué significado realmente o significados tiene el lavamiento de los pies? Primero, el lavamiento de los pies nos recuerda la condescendencia de Cristo Jesús. Cuando Jesús toma el agua, la toalla, diríamos en la actualidad, y se presenta inclinado ante uno de sus discípulos, no era un acto exactamente para decir, ya me voy a despedir, así que quiero que observen esto. No, era la confirmación de lo que Jesús anteriormente, y ya la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, incluso ya estaba la condescendencia de Jesús para con la raza humana. Esto se deja ver cuando Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses que cuando Jesús vino a la tierra, se despojó, se quitó. Claro, la gloria, el honor, el poder, lo que realmente es en esencia Dios. Pero ahora Él no escatimó para seguir con eso, sino que viene y se humilla.
viene y se presenta acá en la tierra, se encarnó, se hizo uno como nosotros, vino a estar en medio de nosotros. Así que el lavar los pies confirma una vez más la condescendencia de Jesús, la condescendencia de Dios para con el hombre. Y Jesús se acercó ahora para lavar los pies de sus discípulos. Porque tenemos que estar claros lo que dice la Biblia, que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y por eso Jesús vino y se acercó a sus discípulos para lavarle los pies. Estaba diciendo de esta manera, en realidad yo vine para eso, para servir, para estar, para que nos veamos aquí como hermanos, porque eso vino a ser Jesús. Segundo, el lavamiento de los pies significa que dependemos totalmente de Jesús. Sí, dependemos totalmente de Jesús. Recordemos que Pedro, cuando Jesús se acerca para lavar los pies, Pedro dijo, no me lavarás los pies. No me lavarás los pies. ¿Por qué? Porque Pedro estaba diciendo, en realidad yo estoy limpio, así que no necesito. O también Pedro estaba pensando, es que es un papel demasiado humillante para el maestro. Yo no sé por qué los demás se dejaron lavar los pies allí, aceptando ahora que ellos son más que el maestro. Y Pedro, para quedar bien de pronto, dice, no me lavarás. Pero Jesús, ya saben, le explicó que aunque él no entendía en ese momento, pero lo entendería después. Pero también Jesús le dijo que si no hacía eso, Pedro no tendría parte en el reino de Dios. Entonces Pedro dijo, Señor, entonces lávame todo, por el reino de Dios. Claro, hay que hacer todo. Y Pedro hasta a lo mejor se imaginó, entonces ya que ellos solo se dejaron lavar los pies, yo voy a permitir que el Señor me lave todo. Y Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Lo que Jesús está diciendo es, mira, tienes que aprender a depender de mí, de tal manera que la instrucción que yo he dado tiene un significado. Ya ustedes están limpios. Ya han caminado conmigo. Por supuesto, sabemos también que la manera en que lavamos nosotros nuestros pecados es a través del bautismo. Pero en una congregación, la mayoría, ya estamos bautizados, ya estamos limpios. Pero Jesús quiere decirle a Pedro, sin embargo, en el caminar, en aquel tiempo literal, ahora en el caminar de la vida cristiana, nos ensuciamos también los pies. Sí, nos ensuciamos también los pies. Y Jesús dijo, debo lavarle los pies. Deben aprender a depender de mí. Eso significa también el lavarse los pies. Que dependemos de Jesús. Si Él nos pide que lavemos los pies, hay que lavarlos. Ya estamos limpios, ya hemos sido bautizados, pero en el caminar de la vida cristiana cometemos errores, pecamos, ensuciamos, por decirlo así, nuestros pies. Y Jesús dice, esos pies yo los debo limpiar. Aprendamos a depender de Jesús. En Él hay limpieza, hay perdón, hay salvación, hay sanidad. Aprendamos a depender de Jesús.
Tercero, el lavamiento de los pies significa perdonarnos y entrar en comunión los unos con los otros. Estos dos elementos son importantes. Confesar los pecados a Dios y ser perdonados, pero también perdonarnos entre nosotros, El perdón es clave en la vida cristiana, es clave. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, los versículos 14 y 15, dicen así: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Jesús nos instruyó: vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Es que aquí viene algo que tenemos que comprender y llevar al campo de la práctica. En realidad nos ofendemos a veces, a lo mejor con alguna intención y otras veces sin siquiera tener la intención, pero nos vemos involucrados en escenas, en cuadros, en situaciones en donde ofendemos o nos ofenden. ¿Y saben qué? Muchas ofensas y diferencias y cuestiones que nos ponen incómodos se dan con nuestros miembros de iglesia, con nuestros hermanos de la iglesia o con nuestra familia más cercana o compañeros de trabajo. Pero esas ofensas se dan con las personas con quien más nos relacionamos y muchas veces a quien más amamos. Entonces Jesús, sabiendo eso, Jesús dice: hay que perdonarnos. Hay que perdonarnos. Y el perdón no es solamente un pensamiento de decir, está bien, perdono. No, lleva también una acción de ir a la persona, hablarle, darle un abrazo, decirle, te perdono o perdóname. ¿Y qué mejor que practicar el perdón en la iglesia, con mi familia, con compañeros de trabajo, y luego decirle, participemos del rito de humildad, lavémonos los pies los unos a los otros. Cuarto, el lavamiento de los pies significa tener comunión con Jesús y con los creyentes. San Juan 13:8 dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y en esa misma ocasión, más tarde, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, el lavamiento de los pies significa que yo tengo una comunión con Jesús, porque es la manera para tener parte con Él. Alguien podrá decir, bueno, yo quiero participar de la cena del Señor, es decir, del pan y del vino, de los himnos, de las oraciones, del evento solemne que se lleva a cabo en cada una de las iglesias o de los templos, allí con la hermandad o en algún lugar especial. Pero aquí nos está diciendo, mira, el lavamiento de los pies debe hacerse antes, porque es la muestra de que yo quiero estar con Jesús. Si no te lavares, dijo Jesús, no tendrás parte conmigo. Y claro que tu persona, mi persona, todos queremos tener parte con Jesús. Para tener parte con Jesús, entonces, en el momento que estamos lavándonos los pies los unos a los otros, tenemos que recordar, es de esta manera que también yo estoy en comunión y tengo parte con Jesús. Claro, Jesús fue muy claro al decir, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también deben hacer.
Y cuando estamos ahí en el lavamiento de los pies, entonces estamos entrando a tener parte directa y comunión directa con Cristo Jesús. Pero también, como Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y cuando participamos, estamos diciendo, nos amamos todos acá. Personalmente, disfruto de la celebración de la Cena del Señor y de este acto que le llamamos el lavamiento de los pies o rito de humildad. ¿Por qué? Porque ahí se terminan nuestras diferencias. Ahí no hay mayor, ahí no hay menor. Ahí no hay profesional, no hay analfabeta. No, todos somos uno en Cristo Jesús. Y en las iglesias donde hemos estado, recuerdo que a veces participo con un joven, a veces con un hermano ya avanzado de edad, a veces con un líder de la iglesia, otras veces con un recién bautizado en la iglesia, y toca a veces que enseñarle por qué se hace esto, cómo se practica, qué es lo que debe haber en ese momento, la actitud de confesar pecados, de llevarnos bien los unos con los otros, en fin, es algo extraordinario. Participar. Y Dios sabe por qué ha establecido eso. Porque de esa manera amamos al prójimo, mostramos que amamos. A veces nos toca con nuestro hijo y estamos diciendo, hijo, te amo. Hay templos en donde son organizados, dicen los esposos pueden ir allá. Y ahí vamos los esposos. Y saber que a la persona que se ama en esta tierra, pues debemos demostrarle que le amamos. Y como ha habido de pronto alguna situación, decir perdona, esposa o esposo, hijo o hija, o hermano líder de la iglesia, o hermano. Es extraordinario cómo Dios dejó este lavamiento de pies o rito de humildad para que nosotros expresemos cuánto amamos a nuestro prójimo. Extraordinario. Así que, ¿qué podemos aprender entonces del rito de humildad? Podemos aprender varias lecciones, pero déjame dejar en mente dos de ellas nada más. En el ministerio de Cristo, Él insistió en más de una ocasión que en el reino de Dios las cosas no funcionan como en reinos terrenales. Por ejemplo, dijo Jesús, en el reino del hombre, el rey quiere ser rey porque quiere tener poder, autoridad y aprovecharse de los demás y ser servido. Pero en el reino de Cristo Jesús, Él dijo, el que quiere ser mayor, el que quiere ser líder, el que quiere destacar, pues lo que le espera es servicio. Es servicio. Y mientras más se sirve en el reino de Dios, entonces se es más grande. Claro, eso implica que el orgullo debe ir desapareciendo hasta desaparecer. Implica muchas cosas. Y Jesús quiso enseñar eso a sus discípulos. Y lo enseñó por parábolas, por explicación directa a ellos. Les hablaba, les decía, les modeló. Él iba, tocaba a los niños, servía a los adultos, sanaba a los enfermos, les predicaba a quienes escuchaban, atendía las necesidades de las personas, trataba a todos por igual. Los discípulos no aprendieron. Y Jesús ahora dice, ya tengo pocas horas para que ellos aprendan que somos uno en Dios, que lo más interesante es la causa, no quién manda y quién obedece. Y entonces Jesús, cuando manda a celebrar la Pascua, ellos sabían que iba a llegar algún siervo,
Porque lavar los pies en aquel entonces era tarea para los siervos, para las personas que estaban al servicio de una autoridad. Y ellos creían que eran importantes, porque andaban con el maestro de maestros. Gente les seguía, tenían muchos admiradores, pero no habían aprendido la lección de la humildad, del servicio, la lección de que no hay mayor, no hay menor, todos somos uno en Cristo Jesús. La lección de decir, Dios ha venido con nosotros para mostrarnos que en su reino todos somos importantes, todos valemos. Y Jesús tuvo que tomar entonces la toalla, el recipiente y lavarle los pies a los discípulos. Se preguntaron, ¿cómo no se me ocurrió? Claro, no se les iba a ocurrir a nadie, porque el orgullo todavía estaba en ellos. Pedro dijo, Señor, entonces lávame todo. No, Señor, no ha comprendido. Es un acto para demostrar que estoy en comunión con Jesús y en comunión con mis hermanos. En paz con Jesús, en paz con mis hermanos. Es para decir que todos somos iguales. Y entonces los discípulos aprendieron. Y ya no hubo más discusión, quién era el mayor, quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda, quién iba a dirigirlos. No, después de eso, y mayormente de la resurrección de Jesús y del Pentecostés, transformados los discípulos en siervos de Jesucristo, predicadores de la palabra, llenos del Espíritu Santo, se amaron entre ellos y predicaron el Evangelio con poder. La segunda lección es que todos somos iguales. Y es en la iglesia donde aprendemos a amarnos los unos a los otros. Tal vez nuestro proceder ante cualquier situación incómoda o insulto era ¡bum!, explotar. Pero es en el proceso de contemplar a Jesús, de servir a Jesús, de aprender de Jesús, de pedir el bautismo del Espíritu Santo todos los días, donde somos transformados y ahora llegamos a ser como los discípulos, bondadosos, con mansedumbre, amorosos, tiernos, transformados, unidos en Cristo Jesús, entendiendo que todos somos iguales. ¿Quieres agradecer al Señor por el lavamiento de los pies o rito de humildad que está en su palabra y quieres practicarlo de hoy en adelante sabiendo todo lo que significa? Claro que sí. Oremos, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque Jesús vino voluntariamente, se despojó de toda su gloria, se hizo humano y vino para estar con nosotros y en nosotros. Y nos enseñó que para estar en comunión y tener parte con Cristo Jesús, el lavamiento de los pies es importante. Para estar bien con nuestro prójimo es importante. Por eso oramos para que en este momento nos aceptes, Jesús, y tengamos parte contigo y parte con nuestro prójimo. Y lo más importante, comprender tu reino y ser parte de ese reino es algo extraordinario. Aquí nos tienes, Señor, para decir, seguiremos practicando el rito de humildad o lavamiento de los pies, comprendiendo ahora por qué lo hacemos y lo que significa. En el nombre de Jesús, amén. Cerramos este programa, pero te invitamos a que tú nos acompañes una vez más el próximo sábado. ¿Qué te pareció el programa? ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con tus amigos y hazles saber que todos los sábados estamos dispuestos a estudiar también junto a ellos. Te espero hasta la próxima. Soy Lisbeth Estrada. Identidad. Descubriendo quién y por qué eres.